Buen día, licenciada Araceli García Moreno y doctor Juan Alberto Flores Rosales, director de la Universidad Pedagógica Veracruzana, en la cual curso mi segundo semestre en el grupo 205 en la licenciatura de Educación Básica. Mi nombre es Omaira Vázquez Romero. En este video le voy a explicar el proyecto de mi investigación que desarrollé en la asignatura formativa llamada Competencia Informativa para el Aprendizaje, el cual se llevó bastantes semanas para realizar este proyecto. Fue por medio de mi asignatura de observación que la realicé en la escuela primaria llamada Centro Educativo Mesoamericano de aquí de Ciudad Mendoza, el cual es donde va mi hijo, el menor, asiste a clases de segundo grado. Bueno, para empezar, este proyecto contiene lo que es una introducción, el planteamiento del problema, la justificación, sus objetivos, su alcance, sus limitaciones, las fuentes de información, una manera de conclusión. ¿Por qué? Porque ya no nos dio tiempo de desarrollarla tal como es, porque no hicimos lo que fueron encuestas. Ahorita por el problema de la contingencia que estamos padeciendo, ya no desarrollamos lo que es cosas, teorías de campo o prácticas de campo. Por lo tanto, se le llama a manera de conclusión y una bibliografía en la cual empezamos con lo que es la introducción, una breve explicación de lo que es mi tema, es el por qué escogí este tema, en dónde fue que lo realicé, qué técnica de metodología utilicé, que fue el tipo de observación, la cual pues ahora sí que fue por medio de mi diario de campo, y que me di cuenta de pues esta situación, aparte de otras más, ¿no? Pero a mí me interesó este punto, aquí en lo que dice mi planteamiento, le identifico lo que es pues ahora sí que le doy la definición de lo que significa falta de motricidad y desarrollo del lenguaje, que fue lo que más me impactó o me gustó el poder ayudar. ¿Por qué? Porque mi hijo, que va en ese grupo, padecía más a fondo ese tipo de problemática, en donde dice que la falta de motricidad viene siendo un poco igual, aparte de lo que es la lectura de la mano, lo que es la escritura, lo que son el hacer bien las letras, también afecta el aparato locomotor, afecta no nada más lo que es la manita para escribir, sino también afecta a lo que es su lenguaje, aparte de sus movimientos. Pero a lo que yo me refiero en este proyecto de investigación es al desarrollo de su lenguaje, que el cual nos dice también que el desarrollo del lenguaje es pues ahora sí es algo fundamental para todo ser humano, el que nos identifica. Por medio del lenguaje podemos aprender muchísimo y darnos cuenta de bastantes cosas. Ahorita todo lo que tengo aquí lo vamos a utilizar más adelante, pues en lo que es mi proyecto, para que vean cómo pues ese tipo de deficiencia o de problema no es un problema definitivo, tiene remedio, tiene solución, siempre y cuando se le dé, pues ahora sí que se le atienda a tiempo. Entonces vamos a seguir en lo que es mi planteamiento, que fue referente, como lo dije anteriormente, en la escuela de mis hijos, que es el menor, en el grupo del menor, en donde aquí pongo lo que es mi tema del problema, que fue la falta de motricidad y desarrollo del lenguaje, en donde el lugar, pues en el Centro Educativo Mesoamericano de Ciudad Mendoza B, el cual duró 20 días mi observación, en donde ya mi título del trabajo se llama así: falta de motricidad y desarrollo del lenguaje en los niños, niñas de segundo grado de la escuela primaria Centro Educativo Mesoamericano
de Ciudad Mendoza. De ahí nos seguimos a lo que viene, lo que son los objetivos. Mi objetivo general es abarcar que todos los niños y niñas, no nada más los que tienen ese problema, sino que todos los de ese grupo aprendan y sepan y hagan pues bien su letra y se relacionen en cualquier momento, en cualquier circunstancia, por su forma de hablar, con su lenguaje. Mi objetivo específico es, pues ahora sí que identificar exactamente qué criatura, qué pequeño tiene ese tipo de problema para poder apoyarlo, poder ayudarlo, así como se le hizo a mi hijo al menor. Y uno de ellos pues es poder canalizarlo a lo que es el crío. Aquí en esta zona se cuenta con la gran ventaja de que tenemos, no muy cerca, porque no está cerca, es en Orizaba, el crío de Orizaba, en el cual pues ahora sí que aquí yo les explico que por medio de ese gran apoyo yo aprendí mucho para poder ayudar a mi hijo a solucionar este tipo de deficiencia o de falta de desarrollo en su lenguaje. También nos dice que vamos pues a checar qué niños y de qué manera se les puede ayudar. Esos son pues mis objetivos, mi justificación, pues es la que ya estoy mencione, que pues por mi hijo, en base a lo que mi hijo padeció, pues siempre tuvo ese problema desde pequeño, lo cual pues desde que entró al kinder se le fue canalizando de un kinder a otro para darle solución, el cual pues no se le dio más que hasta hace un año, que fue que entró a lo que son este tipo de terapias que apoyan a los padres, a los tutores, a poder a que el niño, y no nada más un niño, sino hasta una persona mayor, pueda desarrollar su lenguaje. Mi alcance pues es ese, que llegue a muchas personas, que puedan tener la solución o el remedio para que puedan desarrollar su lenguaje. Las limitaciones en este tipo de proyecto, pues yo las que vi podrían ser que pues con los padres, que hay que explicarles de manera muy amplia y muy tranquila el tipo de problema que tienen los pequeños, porque pues a mí me pasó que a la hora de que le dicen a uno que el pequeño no puede o no se desarrolla o le falta algo de su desarrollo, pues uno llega en ocasiones hasta a molestarse, porque pues uno cree que pues mi hijo está bien, y sí, o sea, está bien, simplemente necesita un poco de apoyo, que antes, como lo dice aquí en mi trabajo, antes eso no se tomaba en cuenta, ese tipo de deficiencia, ese tipo de problemática. Aquí en mi conclusión lo pongo, que no lo tomaban en cuenta los padres, las madres, los maestros. Antes nada más los maestros se dedicaban, y pues era razonable, únicamente a lo que era el aprender a leer, aprender a contar, a multiplicar, a sumar, a la historia de México, y si el niño podía o no podía pronunciar las palabras, el decir pues bien la R, tan solo yo lo vi ahorita con el que estuve yendo hace un año precisamente con mi hijo, el menor, a las terapias. Había personas hasta grandes que estaban tomando terapias. ¿Por qué? Porque en la edad, en su pequeñez, en su niñez más que nada, no le atendieron ese tipo de problema, el tipo de problema que tiene solución, y más sin embargo no importa la edad. Conforme desarrollan ahorita las terapias que les voy a decir, lo que pusieron, que yo no, ahora sí que en base a un psicólogo, no es en base a un maestro, porque sí, el maestro debe de darse cuenta que el pequeño o la pequeña no se desarrolla de la misma manera que los demás, y a veces que luego dice uno, es que van atrasados, es que como que no entiende, pues tratar de ver el por qué, y si uno no sabe, porque pues realmente uno no tiene ese tipo de estudios, pues son ellos los especialistas que tienen ese
pues ese estudio, ese conocimiento para que nos guíen, para que nos apoyen y por medio de ello lo canalicen pues a donde debe de ser. Mi hijo afortunadamente pues no podía hablar así, conversar, porque hablar sí, pero hilar una conversación, platicar, ¿cómo estás? No, pues muy bien, ¿y cómo te ha ido? Pues a mí bien, he estado pues estudiando o jugando mis videojuegos, ¿y tú qué has hecho? O sea, él no podía conversar, él nada más sí, no, ajá, y no podía, no sabía qué decir, y yo de repente, o sea, sí sabía que algo tenía, porque pues, los otros dos niños y pues los demás pequeños pues no tienen, mis otros dos hijos y los demás niños que van con él no hablan de esa manera. Entonces pues uno se da cuenta que hay algo raro, pero más sin embargo uno cree uno que con el tiempo todo pasará y que con el tiempo se solucionará, cosa que hacían antes. Ahorita hay personas, como vuelvo a repetir, ya grandes, que tienen ese tipo de problema, que tienen ese tipo de deficiencia, la cual como los maestros pues no tenían ese apoyo de un psicólogo, entonces pues nada más lo que importaba era que pasara bien. Y sí, porque mi hijo sabe contar, sabe sumar, sabe restar, sabe leer, porque hasta de hecho lee. Cuando lee, habla mucho mejor de cuando hace una conversación. Entonces estas personas pues van creciendo de esa manera. Y si no les es necesario en su trabajo ese tipo de, ahora sí, el hablar, el conversar como debe de ser, pues así se siguen y no hay ningún problema. Pero lo malo, por ejemplo, al ser maestro y tener ese tipo de deficiencia, pues no puede uno explicarles a los niños como debe de ser. Tan solo un dictado. Yo precisamente pues escuché a una maestra que decía, en lugar de decir rana, le decía lana. No decía rana, decía lana. Proyecto, o sea, porque no sabe pronunciar la R y a veces la pronunciaba y a veces no lo pronunciaba, y uno como adulto pues ya le entiende uno, pues si está dando primer grado y les está dando un dictado, ¿de qué manera los niños van a saber qué es proyecto o es proyecto? ¿O qué es rana o qué es lana? O sea, es ahí donde pues una persona mayor pues ya tiene que ver. Ahora sí que no podría, sí puede ser maestro, porque de hecho he visto personas que son maestras y que pues tienen ese tipo de problema, pero pues lo más aconsejable, si para un niño es primordial que sepan el expresarse, el sepan hablar, pues para un maestro es indispensable. Bueno, a mi parecer, no critico, no juzgo, cada quien pues ya cuando es grande puede uno decidir y puede uno hacer lo que sea más conveniente para el grupo, lo que sea más conveniente para poder desarrollar bien su trabajo. Cada quien es libre de hacer lo que quiera cuando ya es uno grande, y cuando son chiquitos, pues los chiquitos dependen de uno. Por lo tanto, entonces ya me fui del tema. Mi importancia aquí son los pequeños, los niños, en lo cual también digo que pues ahora sí que yo estuve en segundo grado y pues vi tres niños y una niña que tenían ese tipo de problema, y a mí me gustaría pues tener un poco mayor de alcance. La plantilla de esta escuela son 55 alumnos, entonces poder investigar, el ver, observar, el poder apoyar a pues no sé qué otros pequeños tengan ese tipo de deficiencia, porque pues ahora sí que es algo que se puede desarrollar y que se puede quitar, y que ya cuando pasen a lo que es una pues secundaria, por ejemplo, porque pues ahí era primaria, pues ya puedan el conversar y hablar y hasta no ser pues ahora sí que pues víctimas, ¿no? Porque luego los niños ya en secundaria, eso me decían a mí mucho con lo de mi niño, y por eso es que a mí me da mucha, así me interesa bastante que todos los niños de primaria ya sepan, aparte de lo que deben de saber, leer, sumar, restar, multiplicación, dividir, historia, naturaleza, ciencias, que todo es sumamente importante,
que sepan el expresarse para que poder